Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, somos los seres de luz. Su libertad individual, y luego colectiva solo puede encontrarse a través del reconocimiento del poder divino olvidado durante tanto tiempo enterrado en los recovecos de sus vidas sucesivas sujetas a directivas, impuestas por aquellos que habrán perdido esta conexión con su ser superior, para desarrollarse el falso poder que sus mentes exacerbadas les pedían expresar. ¿Por qué tantos de sus conciudadanos tienen como principal objetivo en la vida el acceso al poder? Esta palabra en sí, según su comprensión, es como un insulto lanzado a la cara de otros humanos, que no han podido acceder a esta distinción suprema. Esto significa que quienes poseen esta función, tienen la única ambición de imponer sus ideas, de someterlos, de encerrarse en la prisión mental, que obstinadamente despliegan. Sepan también que aquellos, o la mayoría de los que desean alcanzar este objetivo son animados, enseñados desde muy jóvenes a alcanzar esta cima reservada a una élite, a menudo sometida a un pequeño grupo de seres altamente iniciados, en ceremonias muy secretas de bajas frecuencias. Se trata de oscuros pactos perpetuados durante siglos, para mantener a la humanidad en este estado de encierro, de no despertar, a través de ceremonias donde se aplican los peores sacrificios. Antes de encontrar su libertad, entiendan y comprendan que esta es la prerrogativa de cada ser humano, en su esfera de realidad y en muchas otras frecuencias que los rodean. Esta libertad, sin embargo, debe entenderse en el significado real que conlleva. Las sucesivas revelaciones que irrumpen en su mundo, les muestran el lado oscuro del mismo, los hilos tortuosos que dirigen sus vidas frente al estallido de conciencia y apertura de corazón, que manifiestan a través de este despertar colectivo correspondiente a lo que llaman apocalipsis. Quienes los gobiernan buscan acelerar esta apertura a través de actos desesperados de confrontación entre los pueblos por las energías de temor, que sepan instalar definitivamente para amordazar. Habrán anunciado y preparado durante varios años este proyecto que querían realizar. La creación, la formación de un gobierno mundial. Uno de sus presidentes incluso declaró abiertamente que este era el objetivo y que nada podía impedir su realización. Era necesaria la proyección de un mundo unipolar, liderado por un pequeño grupo de iniciados en los más bajos trabajos de encierro para que surgieran otros líderes, muchas veces inspirados en las altas frecuencias, para que no ocurriera un mundo multipolar, dando a cada país su poder de decisión. El futuro que te espera. Solo ves lo que te muestran a través de tus medios, pero afortunadamente, confías cada vez menos en la información que te imponen. Lo que está sucediendo, cuyo desarrollo ni siquiera ustedes son conscientes, es una lucha energética muy importante que se está preparando entre bastidores de su proyecto de realidad, que involucra en la conquista de la libertad de la humanidad, a un gran número de actores encarnados o no, pero conectados a la energía del amor de la fuente. Estos valientes portadores de la luz divina se oponen a aquellos cuyo único objetivo es su sumisión, que puede llegar incluso hasta su aniquilamiento. Aquellos que han perdido su conexión divina, quieren arrastrar a todos los que se conectan con ellos. De ahí tu elección individual y colectiva, de lo que planeas experimentar. Liberación y ascensión o involución y desaparición. Ahora sepan que ya no se les permite permanecer pasivos en esta revolución interna, que se vuelve colectiva por repercusión. Como resultado de esta evolución en curso, en realidad te queda esta elección interna para manifestarte activamente, crear a través del pensamiento, irradiar desde ti.
Esto requiere mirar lúcidamente el antiguo funcionamiento evolutivo de su mundo. La elección de la luz, la de su libertad, requiere valentía, abnegación, ganas de seguir adelante ante esta incomprensión, que incluso personas muy cercanas a ustedes muestran hasta el punto de alejarlos de su vida. Todo esto no importa, ya que han elegido estar conectados a esta poderosa energía de amor, de reconstrucción, de purificación, que los lleva a reagruparse, a comulgar a través de esta familia de almas a la que ahora se están uniendo. La soledad que pudiste sentir se transforma en un poderoso sentimiento de hermandad, incluso yendo más allá de las fronteras de tu mundo. Ya que en este impulso de corazón, te unes a nosotros y sientes en el centro de ti, esta gran conciencia universal conectando a todos los seres, dentro de muchos universos alineados con esta frecuencia. ¿Conoces este simbolismo de los 3 monos de la sabiduría? Uno se tapa los ojos, otro se tapa los oídos, el último se tapa la boca con la mano. Esto significa, no oír nada, no ver nada, y no decir nada. Esta puede ser la elección de muchos de ustedes que, encerrados en su pequeño egoísmo, en la satisfacción de una pequeña vida más o menos fácil, no quieren oír nada, ver nada, o incluso iniciar discusiones sobre cómo funcionan las cosas de su plan, sobre los acontecimientos que suceden en su mundo, sin saber que en su encierro contribuyen al mantenimiento de esta matriz restrictiva, queriendo mantener en la oscuridad el destino de su tierra y de su humanidad. Sí, el despertar requiere un compromiso profundo para mirar de frente a la realidad que los rodea, la realidad que ustedes mismos, al olvidar sus poderes divinos y en la oscuridad de sus conciencias, habían permitido manifestarse. Ver y sentir el sufrimiento y la injusticia presentes en este mundo es importante, pero requiere que no caigamos en la ira y el resentimiento ante toda esta opacidad aún presente. La lucidez, la serenidad, la fuerza de sus corazones, la emanación de poderosos pensamientos de paz, se unen a un poderoso egregor que solo transformará la identidad de su plan, para elevarlos a la libertad que nunca deberían haber abandonado. Es en la apertura de sus corazones, en este espacio sagrado donde lo sublime se afianza, donde la intuición divina les trae la visión íntima del camino a seguir, que encuentran y activan el gran poder para transformar este mundo. En esta energía, nada perturba la calma de tu corazón. Entonces comprendes su poder creativo cuando está vinculado a la intuición divina. Es este poder divino el que queremos ver manifestar cada vez más en ustedes. Solo despliega las mágicas creaciones de la vida en la sencillez, la humildad, el don universal y la proyección constante de la fuerza del amor revelada en el centro de su ser. Así que atrévete a mirar el rostro de tu mundo sin apartar la mirada, con los ojos iluminados por el amor. De ustedes debe emanar la fuerza de sus corazones, el impacto de sus pensamientos creativos volcados definitivamente hacia la realización del plan divino. Así transformarás y purificarás con fuerza, coraje y determinación las energías presentes en tu mundo. Todo pasa a través de ti. Nada se podrá lograr sin su profundo compromiso, su lucidez, su intensa sed de paz, de amor y de fraternidad. Los acompañamos en esta batalla final, que primero deben librar en el centro de ustedes mismos, antes de unirse a la corte de portadores de paz y amor. Estén en paz de corazón. Gracias, somos los seres de luz. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, soy Miguel. En nuestro mensaje para hoy,
es el de comprender que este es un momento muy especial en su mundo. Aquellos de ustedes, que están en sintonía con las energías que los rodean, han sido conscientes de que se están produciendo transformaciones enormes. Aquellos de ustedes, que estudian la resonancia de la Tierra, han visto cambios tremendos. Aquellos de ustedes, que prestan atención a las energías tal como se expresan en su mundo físico, son conscientes de que se están produciendo grandes transformaciones. Pero incluso si no estás sensibilizado a la energía, incluso si no prestas atención a la energía, has sido testigo y sentido cambios tremendos en tu mundo físico. Este es un momento de despertar. Este es un tiempo de crecimiento, de expansión de luz. El cambio ha causado caos y dificultades en su mundo, pero el cambio es en última instancia un beneficio para todos los que caminan en la luz. Sepan que este es el momento para que todos adopten este cambio. Sepan que este es el momento para que todos ustedes abracen el amor, abracen la fe, abracen todo lo que es de luz. Algunos tienen dificultades para dejar atrás los caminos oscuros del pasado, algunos luchan por observar las costumbres del pasado, pero luchan en vano. Los caminos oscuros del pasado están llegando a su fin. Estás en un camino que traerá bondad a tu mundo. Tomará tiempo, pero el proceso ha comenzado. Llevará tiempo, pero ya no hay vuelta atrás. Tu papel es iluminar el camino con amor. Solo el amor dispersará la oscuridad, solo el amor abrirá el camino hacia un mundo donde cada espíritu que encarne se expandirá y crecerá. Su mundo está lleno de belleza y recursos para apoyar esta expansión energética, es el verdadero propósito de su mundo. Ustedes, queridos míos, son los que muestran el camino. Ustedes son los que han caminado en fe, caminado en amor, caminado en paz. Ustedes son los que deben conducir su mundo hacia la luz que debe ser. Los dejamos con mucho cariño y bendiciones. Con amor y luz, soy el Arcángel Miguel. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.